Buenas noches, nosotros somos el equipo 7, el cual está conformado por Cervantes Jiménez Daniela, Contreras Bolaños Valeria Ailén, Cordero Castro Naomi Svetlana y su servidora Aparicio Morante Diego. Nosotros vamos a exponerle el tema de los tipos de cromatografía mediante los métodos de separación y caracterización de polipéptidos y proteínas. Aquí comenzamos lo que sea nuestra introducción y queremos poner en contexto por qué en este tema es tan importante en el ámbito de la ciencia y la biología, ya que constantemente nos enfrentamos al reto de analizar mezclas sumamente complejas como la sangre, extractos de plantas o de proteínas. Sería imposible estudiar estos elementos si no pudiéramos separarlos primero de forma pura. Por eso el objetivo de esta exposición es explicarles de manera clara cómo funcionan las técnicas de separación, cuáles como sus principios físicos y químicos y cómo se aplican en la investigación actual. Y abordaremos desde los conceptos más básicos hasta las tecnologías más avanzadas que se utilizan hoy en día en los laboratorios y esperamos que esta información les sea muy útil. Antes de entrar más a detalle cuáles son los tipos de cromatografía y las diversas técnicas de estudio, definimos qué es la cromatografía. La cromatografía se define como un proceso químico que es utilizado en diversas áreas de la ciencia, que sus principales funciones van a ser la de la separación, cuantificación y cualificación y determinación de de las diversas componentes de diversas mezclas complejas y determina la purificación de los componentes. La cromatografía abarca diversas técnicas de separación que se basan en las propiedades físicas de los componentes de ciertos materiales que nos permiten descomponer la mezcla y analizar mediante sus constituyentes. La cromatografía consta principalmente de dos fases. Aquí tenemos la primera fase, que es la fase estacionaria, la cual se define como la fase que no presenta movimiento durante la separación. Se puede encontrar tanto de forma sólida o líquida. Su principal función es la retención de los componentes de la mezcla. Aquí encontramos a la segunda fase, la cual es la fase móvil. Es la fase que va a presentar movimiento en la fase estacionaria. Principalmente se encuentra como forma líquida o gaseosa dependiendo de la mezcla. Aquí tenemos algunos ejemplos de fase móvil en medio acuoso. Tenemos las soluciones amortiguadoras orgánicas como puede ser ACN, MOH, isopropanol, entre muchos otros. Principio. Uno de los principales principios es que la muestra queda retenida sobre el soporte sólido por afinidad electrostática. Dependiendo de la relación carga-tamaño, tamaño, unos constituyentes de la mezcla serán retenidos con mayor fuerza sobre el soporte sólido que otros, lo que provocará su separación. Las sustancias que permanecen más tiempo libres en la fase móvil avanzan más rápidamente con el fluir de las mismas y los que quedan más unidas a la fase estacionaria o retenidas avanzan menos y por tanto tardarán más en salir o fluir. Bueno, antes de entrar a detalle, tenemos que cómo se puede cuantificar o cómo podemos graficar este tipo de cromatografías. Es posible gracias a un cromatograma, que un cromatograma no es más que la representación gráfica de la señal en función del tiempo una vez que la muestra es inyectada a un sistema cromatográfico. Para obtener este cromatograma, a la salida de la columna se coloca un sistema de detección y registro que permite responder a una propiedad de la solución que contiene el analito o del propio analito en función del tiempo. A continuación vamos a presentar los diversos tipos de cromatografía. Entre los principales encontramos la cromatografía quiral, cromatografía de afinidad, cromatografía de combinación iónica, entre muchas otras. Bueno, ahorita yo les voy a empezar a explicar qué es la cromatografía de exclusión. La cromatografía de exclusión es un tipo de cromatografía que se encarga de separar compuestos por su tamaño. Este consta de dos fases, ¿no? Como comentó mi compañero. La fase estacionaria que está constituida principalmente por perlas porosas de gel y la fase líquida que va a ser la encargada de transportar la muestra. ¿Qué es lo que pasa en esta cromatografía? Lo que pasa
es que las partículas pequeñas se van a quedar atoradas entre los recovecos de las perlas de gel, lo que va a provocar que fluyan con menor rapidez, mientras que partículas más grandes van a ignorar estos recovecos y van a fluir con mayor rapidez. Esto nos permite separar muestras en función de su tamaño. Bueno, les voy a hablar un poquito de los usos. Se utiliza mucho en proteínas para separar proteínas por tamaño, determinar el peso molecular aproximado y eliminar compuestos pequeños como sales y iones. Pues vamos a hablar un poquito de las ventajas. Esta es una técnica que es poco invasiva para las proteínas. Es muy buena para la purificación y separa las proteínas por tamaño. Entre sus desventajas es principalmente que tarda mucho, es una técnica muy tardada. Y segundo, que cuando tenemos proteínas de tamaños muy similares no nos va a permitir separarlas. Otro tipo de cromatografía importante en la separación de proteínas es la cromatografía quiral. Esta es una técnica que va a separar enantiómeros, que son moléculas que son especulares. Las moléculas especulares son como nuestras manos. Son moléculas que no se pueden superponer, pero sin embargo, se podrían decir que se reflejan como si estuvieran en un espejo. Esto es importante porque en el caso de las proteínas están conformados por aminoácidos que pueden tener una forma L o D, L de levogiro y D de dextrógiro. Bueno, acá, ¿qué es lo que pasa? La fase estacionaria está compuesto por enantiómeros que van a interactuar con los enantiómeros que se encuentran en la fase móvil, reteniéndolos. Estas interacciones se pueden dar por fuerzas electrostáticas, puentes dipolo-dipolo y fuerzas de Van der Waals. Estas interacciones, ¿qué es lo que va a provocar? Que los enantiómeros bajen a diferente velocidad. La fase móvil va a estar compuesta por los enantiómeros más un solvente. Sus usos son la separación de proteínas quirales, purificación de enzimas, análisis de aminoácidos, estudios de estructura y conformación de proteínas, identificación de isoformas proteicas, control de calidad de proteínas en farmacéuticas, separación de péptidos, investigación de las interacciones proteína-ligando, producción de biofármacos y análisis de la pureza de los compuestos biológicos. ¿Cuáles son sus ventajas? Que permiten separar enantiómeros. Esto lo consideramos como una ventaja exclusiva de esta técnica, ya que esta técnica nos permite separar enantiómeros, no como otras técnicas, ya que una característica de los enantiómeros es que tienen propiedades físicas muy similares, lo que evita que se puedan separar por otro tipo de técnicas. Además de que nos ayuda a identificar qué enantiómero tiene actividad biológica, ya que en el cuerpo sí es muy importante qué enantiómero entre. Lo veremos con un ejemplo a continuación. Es útil en la industria farmacéutica, tiene alta precisión en sensibilidad y permite analizar muestras sin alterarlas mucho. Y las principales desventajas son que normalmente las columnas o fase estacionaria suelen ser muy caras, ya que ocupamos enantiómeros puros. Y otra de las desventajas es que requiere condiciones muy específicas, además de que existen ciertos compuestos que incluso con estas características son difíciles de separar. Bueno, y acá es el ejemplo que les quería dar de la importancia de separar los enantiómeros. A principios de los años 60 se empezó a comercializar un nuevo fármaco llamado talidomida. Tenemos una forma R y una forma S. La forma R provoca que nos relajemos, calma las náuseas y etcétera, ¿no? Esto provocó que se le fuera dado a embarazadas, ¿no? Pero la forma S lo que provoca son deformaciones neonatales. ¿Qué es lo que pasa? Que este fármaco no se separó como era debido y provocó digamos, que muchos niños nacieran con malformaciones.
Los dejo con mi compañera. Bueno, tenemos la cronografía de afinidad. Esta cromatografía es una buena purificación de molécula específica o de un grupo de moléculas a partir de mezclas complejas. Esta cromatografía trata sobre la separación física entre una mezcla y una sustancia que se encuentra en ella. Esta sustancia se encuentra disuelta en un medio fluido. Es conocida como fase móvil y las distintas sustancias que se desplazan por la mezcla son la fase estacionaria. Entonces, cuando esta fase móvil va avanzando a través de la fase estacionaria, la sustancia que quiere separar se va aislando poco a poco. La forma en la que funciona la cromatografía se puede resumir en estas etapas. Primero, la preparación de la fase estacionaria. En esta etapa, la columna se rellena con un soporte sólido que generalmente pueden ser esferas de agorosa, sílice modificada o polímeros, al que se inmoviliza un ligado específico. Y este ligado está diseñado para reconocer selectivamente las moléculas que es de interés. Luego viene la aplicación de la muestra. Aquí esta mezcla que tiene diferentes moléculas se introduce a la columna y solo las moléculas que tienen afinidad por el ligado quedan estancadas y el resto de ellas atraviesan la columna sin interactuar. Sigue el lavado. Aquí lo que pasa es que se introduce una solución para el lavado que arrastra las impurezas y las moléculas que no tengan afinidad. Después de este paso ocurre la elusión, que es donde se modifican las condiciones de la solución, como por ejemplo puede ser el pH o la fuerza iónica. También se puede añadir a un competidor que desplace esa interacción. Esto causa que la molécula se separe del ligado y ya se pueda recoger. Y ya pues se finaliza con la limpieza de la columna para que se pueda volver a utilizar. Y bueno, la cromatografía de afinidad tiene una gran eficacia porque esta nos permite obtener productos muy puros con una sola etapa de separación, cosa que no ocurre con otros métodos cromatográficos que necesitan de varios pasos. Tenemos también la cromatografía de intercambio iónico. Esta cromatografía es un método que nos permite separar moléculas según sus cargas eléctricas. Por ejemplo, se puede utilizar para purificar moléculas cargadas como proteínas, aminoácidos y nucleótidos. El proceso consiste en esta serie de pasos. Primero se tiene que preparar la muestra. Entonces las proteínas, los aminoácidos y los nucleótidos poseen una carga que depende del pH de la solución circundante. Por eso primero la muestra debe colocarse en una solución que amortigüe la mezcla de un pH determinado. Luego se prepara la columna de intercambio iónico. Esta columna está compuesta por una matriz de Hell formada por microesferas con grupos funcionales cargados. Entonces, el grupo funcional que será utilizado va a depender de la molécula que se desee separar. Por ejemplo, si las moléculas que se van a extraer de la muestra tienen carga positiva, los grupos funcionales de la columna tendrán carga negativa. Luego viene la separación de la muestra. La muestra se vierte en la columna y a medida que el fluido se drena a través de la matriz, los iones se van uniendo a los grupos funcionales de la columna, mientras que el resto de la solución pasa a través de ella y pueden recogerse al salir por la parte inferior. Y finalmente se recolecta la muestra. Como las moléculas están unidas a la columna, primero deben liberarse los grupos funcionales que están en la matriz del gel. A esto se le llama elusión y se puede hacer de dos maneras, ya sea modificando la carga de las moléculas de la muestra o desplazando las moléculas unidas con otra sustancia. Y para cerrar con esta presentación, queremos resumir los puntos más importantes que hemos visto hoy. Como pudimos observar, los métodos de separación y en especial la cromatografía no son solo herramientas de laboratorio, sino pilares fundamentales para el avance de la ciencia moderna. Gracias a su versatilidad y alta especificidad, hoy en día es posible diseñar nuevos fármacos con pureza milimétrica hasta realizar diagnósticos clínicos de alta precisión que salvan vidas. La gran enseñanza que nos deja este tema es que en la investigación científica la pureza, la separación, en el primer paso hacia la certeza de los resultados. Como futuros profesionales, nosotros debemos dominar el fundamento de estas técnicas que nos da la base para entender cómo se descubren y analizan los elementos que mueven al mundo biológico. Y con esto concluimos nuestra exposición. Les agradecemos muchísimo su atención y su tiempo. Gracias.